Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al reporte semanal de Brújula de Mercado y vamos a ponernos al día de algunas novedades interesantes para los que seguís el canal, que os gusta, os encanta, mejor dicho, el tema cripto. He traído al final del vídeo reporte una anécdota, un artículo muy buena, me ha encantado. He dicho, buah, esto tiene que ir de cabeza al canal, porque venía a contar una anécdota del siglo XVIII, de cómo el Banco de Inglaterra, bueno, mejor dicho, una persona miembro de la industria y con contactos en el Parlamento británico fue el que recibió los derechos para acuñar moneda y iban a acuñarla para Irlanda, ¿vale? Entonces la historia nos va a contar cómo este señor que iba a acuñar moneda para Irlanda, algunos políticos en Irlanda dijeron que ni se les ocurriese aceptar ese tipo de moneda porque lo que iba a hacer era desplazar al dinero real que circulaba entonces, acuñado en oro y en plata, ¿vale? Entonces es una historia más donde va a darnos la ley Grisman, que decía que todo el dinero malo, cuando una moneda tiene dinero malo y dinero bueno en cuanto a valor intrínseco que tiene la propia moneda, ¿vale? Una está hecha de latón, la otra está hecha de plata, o una está hecha de cobre y níquel y la otra está hecha de plata. Bueno, pues dice, el dinero malo acabará expulsando el dinero bueno de esa oferta monetaria, o esa liquidez, de ese mercado de dinero donde circulan esas monedas, ¿vale? Las monedas buenas acabarán desapareciendo rápidamente, y es lo cierto. En la historia, las monedas que tenían valor propio, hablo del dólar de plata, hablo de incluso del real español, en América, que estuvo durante siglos circulando en diferentes países porque estaba acuñado en plata o en oro. Ese tipo de monedas eran las que todavía existen hoy y que desde luego no tienen el valor que tenían en su momento. O sea, no, medio dólar de plata no cuesta medio dólar, cuesta bastante más, ¿vale? Entonces, eso me ha parecido una historia buenísima de contar hoy. Y bueno, voy a entrar en profundidad también a hablar del tema de la economía alemana. Os he traído también parte de un artículo para que analicemos al detalle cómo es la situación actual de la economía alemana y por qué realmente parece prácticamente inevitable evitar que la economía alemana entre en una fase recesiva. Y esto es la tercera vez que lo menciono en un vídeo de Brújula de Mercado. Vendrá a convertir en proféticas las palabras de Steve Jacobsen en la CNBC cuando mencionó que Europa necesita una recesión económica en Alemania para poder crear de nuevo políticas de estímulo. Porque la propia Alemania, propios analistas dentro de Alemania, ya sugieren o piden que se hagan políticas de estímulo económico, porque las políticas de ajuste económico, que es como se llaman, o de austeridad, lo que están haciendo es que no consiguen que despegue el crecimiento económico en Alemania o la zona euro. Y hasta que Alemania no se vea en esa dificultad, no será cuando cambien las reglas para el resto de Europa, porque Alemania es la jefa de Europa, ¿vale? Dicho eso, veremos entonces, dada la situación actual de Alemania, sacaré unos cuantos datos para que veamos que si Alemania se encuentra ahora mismo en una situación delicada, en la que puede estar más sensible que otros países a una recesión económica, cuando pongamos sobre la mesa las cifras de cómo y cuánto afecta el comercio de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea, mejor dicho, del Reino Unido, a la economía alemana, veremos que efectivamente el proceso Brexit y el proceso guerra comercial, la trade war, es un proceso que definitivamente todavía no ha pasado la factura que va a pasar a Alemania. De todo, o sea, considerando lo que viene por delante, es prácticamente inevitable evitar esa recesión, que es la primera economía de Europa la que entra en recesión, ¿vale? Así que con todo eso, bueno, más cosas que traigo, pero evidentemente voy a sacarlas con el listado de contenidos de esta semana, ¿vale? Recuérdalo, si estás viendo este vídeo y es la primera vez que caes en él, esto es Brújula de Mercado, te invito a que te suscribas porque llevamos ya más de 3 años publicando contenido semanalmente con gráficos, con noticias y con comentarios macro, aparte de los propios gráficos técnicos. Hablamos también de macro, que siempre da, como suelo decir, ese olfato de mercado que nos falta para... el gráfico está ahí, el gráfico nos indica realmente lo que descuentan las noticias, pero luego además damos una interpretación que es olfato bursátil, la vieja escuela, ¿vale? El sentimiento de mercado que queda detrás cuando hemos visto muchas horas de mercado y cuando sabemos cómo se comportan las variables del mercado, ¿vale? La recesión alemana en profundidad, impacto en cifras de la trade war y el Brexit para Alemania. Revisión infográfica de los recortes de tipos sacada del Economista y traída a través de Bloomberg. Una revisión infográfica de qué es lo que va a ocurrir con los tipos de interés a nivel mundial durante los próximos 12 meses, ¿vale? Las cifras son impresionantes. Ausencia de demanda para los activos de la Fed. Vuelvo a traer un gráfico que traje hace 6 meses, quizá un año, ¿vale? En el que sacaba el balance de la Fed y explicaba, fue en 2017.
Explicaba que evidentemente el dólar caía en 2017 pese a que se producían constantes subidas de tipos. Se produjeron 3 o 4 subidas de tipos en 2017 y pese a todo el dólar seguía cayendo contra el resto de monedas. Empezó en mayo de 2017 porque fue cuando se produjo un intento de impeachment, la primera vez que se mencionó un impeachment por parte de un senador demócrata en el Senado norteamericano, se sugirió un impeachment contra Donald Trump. Pues nació ahí esa noticia o ese miedo que luego ha ido coleando durante bastante tiempo hasta que prácticamente la trama de la colusión rusa desapareció con el informe Mueller, que no concluyó en nada, no trajo prueba ninguna después de 2 años de que Donald Trump hubiese colaborado con hackers rusos o con quién sabe quién. Pero lo que quedó claro es que tras eso desapareció el miedo que había un impeachment contra Trump. Habrá otra historia que nos traerá esa leyenda de nuevo sobre la mesa tarde o temprano, pero en aquel momento quedó vacío. Pero durante mayo de 2017 ese miedo hizo que el dólar se fuese debilitando pese a que había subidas de tipos. Pero no solamente era la noticia de un impeachment contra el presidente de los Estados Unidos que se le quitase de en medio lo que hacía tambalearse a la moneda americana. Es decir, la moneda de Estados Unidos tiembla cuando el liderazgo, la administración norteamericana puede ser desbancada, ¿vale? Ahí estaba justificada esa caída del dólar porque los gráficos se veía perfectamente cómo ese mismo día se produció un bajón en el propio dólar. Pero lo que de fondo estaba ocurriendo y por lo cual el dólar se iba debilitando poco a poco durante 2017 era porque no había, por mucha subida de tipos, el balance de la Reserva Federal permanecía estático. Es decir, las cifras que se habían alcanzado de balance, que era la Reserva Federal comprando activos durante la QE e inyectando a cambio de los activos que iba comprando, iba metiendo dólares en la economía, ¿vale? Hacía que el dólar estuviese barato. Mientras la subida de tipos se producía, el dólar no iba cambiando de valor porque el balance de la Fed no estaba absorbiendo dólares. Ahora que empezamos en 2018 a vender activos del balance de la Reserva Federal y a deshacer esa QE, la pregunta que hicimos entonces, fue hace 6 meses o un año, fue: ¿habrá demanda suficiente para absorber los activos que la QE de la Reserva Federal ha ido comprando durante años? ¿Quién va a tener capacidad de comprar de vuelta todo aquello que se ha ido quedando la Reserva Federal a base de compras? La Reserva Federal aspiró todos los activos que podía a razón de más de 80.000 millones al mes. Y sin embargo, claro, la pregunta del millón era: ¿quién va a comprar ahora esos 80.000 millones cuando empiecen a venderse? Eso es lo que ha producido la subida del dólar, el deshacer ese balance. Y eso es el gráfico que os he traído hoy, que os muestra cómo está actualmente el balance de activos de la Reserva Federal para saber por dónde van los tiros del dólar, ¿vale? La blasfemia del dinero barato abundante es el artículo que os he traído donde nos cuenta esta historia del siglo XVIII en la que trataron de introducir e introdujeron al fin y al cabo a nivel global en todos los países del mundo monedas de metales diferentes a la plata y al oro, ¿vale? Y nos metieron ya el cobre con níquel y aleaciones baratas, ¿vale? Una historia del siglo XVIII sobre el dinero fiat. Bien, empezamos entonces. Cómo Alemania, la Trade War, cómo Alemania se aproxima a la recesión, ¿vale? O roza la recesión. Durante meses los observadores han estado pidiendo al gobierno alemán que aumente las inversiones y se desvíe de la austeridad autoimpuesta del país para reiniciar la economía. Fijaos que ya he dejado en rojo esto, que se desvíe de la autoridad autoimpuesta. Es increíble cómo un artículo que tenemos aquí de Euroactive coincide perfectamente con un comentario que lanzaba Steve Jacobs en el CNBC, pero hace ya unos meses, hace 3 meses más o menos, por lo menos, ¿no? Que fue cuando lo comenté por primera vez. Entonces, lo que vemos aquí es que hay una visión de lo que está ocurriendo a nivel global en los mercados que comparten muy pocos y que, al fin y al cabo, resulta profética con el paso del tiempo, en la que vemos que realmente ese escenario de negatividad era el necesario para que haya una reflexión interna. Fue el mismo motivo por el que, y ya lo cité en el vídeo anterior, Steve Jacobsen, cuando ocurrió la votación del Brexit a favor de dejar la Unión Europea, Steve Jacobsen dijo: Reino Unido lo ha vuelto a hacer, salva de nuevo a Europa. Se refería a la Segunda Guerra Mundial, cuando Reino Unido entra en guerra contra Alemania, pero en este caso dice: ahora lo vuelve a hacer porque ahora de nuevo vuelve, al abandonar la Unión Europea, va a provocar un shock económico en la Unión Europea que obliga a la Unión Europea a replantearse qué tipo de política económica tienen que aplicar para que consigan crecimiento y empleo, ¿vale? Entonces, por aquí van los tiros, ¿vale? A ver si me seguís un poco en esta historia, que algunos sé que pensáis en esa misma línea, pero el que no, que haga un esfuerzo de imaginación y piense que realmente esto es lo que podría estar ocurriendo en Europa ahora mismo, ¿vale? Un empobrecimiento generalizado desde la crisis de 2008, hecho adrede para unificar la zona euro, porque ningún país con estabilidad, crecimiento económico, empleo, va a ceder o conceder, ceder, por decirlo así, competencias a una autoridad supraestatal.
O sea, España no cedería su política fiscal a menos que le hiciese falta un rescate bancario, ¿vale? Las inversiones en infraestructuras en particular se considera una receta potencial contra la recesión en la que se espera que Alemania se deslice. Sin embargo, la ayuda del gobierno difícilmente ayudará contra una recesión, dijo Timo Wollmersheimer, jefe de investigación económica del Instituto IFO. Según él, los efectos de tales inversiones tardarían demasiado en materializarse. El Producto Interior Bruto del país se contrajo un 0,1% el segundo trimestre de 2019, la peor cifra entre los países de la eurozona. Si la tendencia continúa en el tercer trimestre, la economía alemana estaría oficialmente en recesión. La razón principal detrás de la contracción del PIB de Alemania es el bajo número proveniente de la industria, en particular del sector automotriz. Las cifras de China están disminuyendo y las disputas aduaneras en los Estados Unidos, con los Estados Unidos, están debilitando el comercio. Y el Brexit, duro, inminente, potencia aún más este clima económico. Fijaos que lo que hemos escuchado en los medios de comunicación es que el Brexit sería un problema para el Reino Unido, que no se atreviese a dejar la zona euro porque perdería millones de puestos de trabajo, tendría una recesión económica fortísima, pero la verdadera trampa o el misterio o lo que no mencionan nunca o tratan de no mencionar es el impacto económico que tendría el Brexit para la zona euro que se tambalea. Para una zona euro con una Francia políticamente inestable, con una Alemania que hemos visto cómo ha ascendido un partido nacionalista y antieuropeísta, ha ascendido en las encuestas del mismo modo que ha ocurrido en Italia, pese a ese truco que ha hecho el gobierno italiano para dejar de la coalición en la cual el partido, tras las elecciones europeas que se celebraron hace unos meses, el partido más votado ha sido Liga Norte, un partido nacionalista italiano y no amigo de la Unión Europea. Fueron los mismos que pisaron los presupuestos de la Unión Europea ante las cámaras en Bruselas. Son esos el auge o el escenario político de Europa actual. ¿Qué impacto tiene que la segunda mayor economía, después de Alemania, de la zona euro, abandone la zona euro? ¿Quién va a comprar el producto a la Unión Europea que compraba Reino Unido, hasta ahora una economía importadora que probablemente decida, en caso de que sea expulsada por la fuerza o tenga un acuerdo que no le beneficie, decida evidentemente empezar a hacer negocio con otros? Por eso deja la Unión Europea, ¿vale? La razón principal, bueno, esto ya hemos leído, en Alemania la industria manufacturera representa alrededor de una cuarta parte de la producción económica de Alemania, por encima del resto de Europa. Es decir, pesa el 25% del PIB de Alemania la industria. Y esto, claro, comparado con otros países de Europa, como por ejemplo con España o con Italia, hay un porcentaje de servicios bastante más fuerte en el peso del PIB. No se necesitan contratos gubernamentales de gasto, se necesita aliviar la presión sobre la inversión privada. El índice de clima de negocios IFO, que refleja el sentimiento de las empresas, alcanzó su nivel más bajo desde noviembre de 2012 en agosto. Sin embargo, Alemania todavía mantiene la tasa de desempleo más baja de toda la zona euro, al 3,1%. Es decir, pese a que las cosas se ponen feas y hay riesgos de recesión, todavía mantiene un buen nivel de empleo, un nivel de empleo sano, que le permite pues no sentir socialmente, la gente en la calle no siente todavía la presión que podrá sentir si repunta la tasa de paro en Alemania, porque efectivamente las industrias cierren o porque tenga un incremento de los gastos de producción. Y amigos, recordad en este punto, que lo hemos citado más de una vez, el que está en la lista después de China, cuando todo esto con China termine o capitule, el siguiente en la lista ya sabemos quién es, porque ya se habló de esto a finales del verano 2018, que fue Juncker a visitar Washington. El siguiente en la lista es Alemania, porque Europa, la Unión Europea, es el segundo mayor bloque económico que mantiene el mayor déficit comercial con Estados Unidos después de China. Así que Europa está ahí, está en la cola, ¿vale? En cuanto terminen con China, viene por la Unión Europea. Y cuando hablamos de la industria de la Unión Europea, aquí lo tenéis, en el artículo dice clarísimo, la industria de la Unión Europea es Alemania y su industria, que ya está en la cuerda floja, ¿vale? Hay margen para la inversión privada. El primer semestre de 2019 Alemania logró un superávit financiero de alrededor 45,3 mil millones de euros, como lo anunciaba la Oficina Federal de Estadísticas el martes 27 de agosto. Es decir, tienen pasta, tienen dinero ahorrado, tienen suficiente cash para poder hacer frente a un aumento de la inversión. Pero fijaos cómo ya estaban hablando en el artículo, lo que nos están diciendo es que Alemania, es un artículo de un portal, al fin y al cabo, alemán, ¿vale? Entonces, dice, Alemania ya necesita empezar a invertir para tratar de contrarrestar el ciclo que se avecina. Empezar a invertir en capital. Luego, no estamos hablando de crecimiento directo. Estamos hablando de que va a tener que invertir ahora para generar crecimiento futuro, ¿vale? Pero no se va a poder generar crecimiento ahora de por sí invirtiendo. Será invertir para esperar que de aquí
a 2, 5 años, en todo caso, y si hay suerte, se produzca de nuevo un impulso en el crecimiento económico de Alemania, ¿vale? Y en esto son buenos, ¿sabes lo que hacen? Esta es una relación de superávit del 2,7% del PIB. Ya le gustaría a muchas otras economías de la zona euro tener esa cifra, ¿vale? Andrés Bley, economista jefe de la Asociación Nacional de Bancos Cooperativos Alemanes, también describió la política económica alemana como insuficiente orientada al crecimiento. Es decir, insuficientemente orientada al crecimiento. Este señor, alemán directamente, y jefe de economistas de la Asociación Nacional de Bancos, decía que la política económica alemana está insuficientemente enfocada al crecimiento económico. Dice, debido a la actual desaceleración económica, esperamos un replanteamiento del gobierno alemán. Esperan que Alemania políticamente decida dejar las fases de austeridad que han inundado Europa y empiece a reactivarse. Y es aquí cuando vemos que esta gente en Alemania, expertos dentro de Alemania, dicen algo que encaja perfectamente con lo que hace 2 meses, 3 meses comentó Steve Jacobsen en CNBC. Es decir, por fin encontramos cómo todo empieza a tomar forma, ¿vale? Aquí tengo potencial impacto económico a Alemania y entonces saco cifras de cuál es el comercio en cuanto a países a los que exporta Alemania. El país al que más exporta Alemania es a Estados Unidos. 134.000,39 millones de dólares, billones de dólares de comercio exportados. Ha vendido a Estados Unidos casi 135.000 billones de dólares en mercancía en 2018. Después a Francia, tercero a China. Problema, China no tiene una guerra comercial con Alemania como la va a tener Estados Unidos con Alemania, que sabemos que va a ir por ahí porque ya lo ha dejado caer Donald Trump en más de una ocasión. La industria automovilística alemana se va a ver comprometida porque Donald Trump va a promocionar la norteamericana, a menos que compremos algún producto americano a cambio de que deje mantener las exportaciones alemanas en Estados Unidos, ¿vale? Pero de ser así, en el caso de China, esos 110,5 billones de dólares de comercio generados en 2018, no es que se pierdan, es que lo que va a ocurrir es que si China sale mal parada de esa guerra comercial con Estados Unidos, su industria, sus inputs, lo que la industria china y la economía china demanda de la industria alemana para poder crecer, va a dejar de demandarlo, porque evidentemente va a disminuir su ritmo de producción industrial. Por lo tanto, le harán falta menos productos y se los comprarán menos a Alemania. Esa contracción del comercio mundial afectará, como he dicho, a todos los países de este planeta que estén dentro de una red comercial internacional. Y como cuarto, después de Holanda, Reino Unido, casi 100 billones de dólares generados en comercio a Alemania. ¿Qué va a pasar si se produce un Brexit duro como amenaza la Unión Europea? De que el Brexit duro, que no se va a negociar absolutamente nada. ¿De verdad creéis que no van a negociar cuando Alemania vende 100.000 millones de dólares de productos alemanes a Reino Unido? Entonces, si no se negocia nada y no hay ningún tipo de acuerdo y es expulsado Reino Unido de la zona arancelaria europea, entonces ¿a quién va a comprar los productos? ¿Me seguís? Va a haber evidentemente una contracción bastante más agresiva del comercio con la Unión Europea y por lo tanto Alemania va a tener el golpe definitivo, ¿vale? Porque no puede lidiar con una bajada de la demanda de producto alemán por parte de Estados Unidos en una guerra comercial que se rebelará directamente contra Alemania, abiertamente contra Alemania. Una disminución de la demanda de comercio por parte de China que se encontrará en una fase recesiva en su producción industrial. Y por último, un Brexit duro, forzado, que hará que al Reino Unido deje de mandar producto a Alemania y que definitivamente matará las exportaciones alemanas. Es decir, la cifra sumando todo el comercio general en 2018. Exposición total de Alemania a la guerra comercial y al Brexit. 341,57 billones de dólares en 2018, ¿vale? Luego vemos que la cifra es imponente, el impacto que generará en la economía alemana es incuestionable, por lo tanto, aunque estuviésemos hablando de que esta cifra se ve repercutida en un 10, en un 20, en un 30, estaríamos hablando del orden de 34.000, 68.000 o 90.000 prácticamente, más de 90.000 millones de dólares de pérdidas para la economía o la industria alemana, ¿vale? Bien, en ese escenario es por lo cual se ve este tipo de titular. El aluvión de recortes de tipos de interés que se avecina en el mundo. Y nos dice, ¿cuánto se espera el mercado que recorte los tipos cada banco central en 12 meses? Sacado por El Economista con datos de Bloomberg. Y en este caso nos muestra, fijaos, es interesante verlo, cómo realmente los únicos que tienen una tasa de interés decentes, ¿vale? Son los anglosajones, en este caso Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos.
e incluso el propio Reino Unido, porque el problema es la Unión Europea. Lo he dicho siempre y lo mantengo. La Unión Europea es lo que está realmente como proyecto de bloque económico, está en riesgo. Porque políticamente hay tensiones crecientes, cada vez más crecientes en la Unión Europea. Quizá lo decíamos en el vídeo de la semana anterior, tocábamos este tema, ¿vale? Una reflexión adicional es que quizá también la oleada de inmigración que ha destapado esos brotes de partidos de nacionalistas o de derecha o extrema derecha, como los quiera catalogar los medios de comunicación, pero que al fin y al cabo son partidos de cierre la puerta, no pueden dejar entrar constantemente a gente indocumentada, porque genera inestabilidad social, ¿vale? Ese dato, esa cifra, ese factor es lo que sabemos que potencia y alimenta a la derecha en Europa. Por lo tanto, esa aluvión, esa ola de inmigrantes en Europa es la que quizá haya podido potenciar, y de hecho lo ha hecho en el caso de Italia, ¿vale? Por la cantidad de cifras de estimaciones que tenían de población inmigrante indocumentada que ha ido entrando en los últimos años y el auge que ha tenido los partidos de derecha dura que directamente abogaban por una política migratoria muy restrictiva. ¿Vale? Entonces, hay un claro efecto que influye en esto, la migración, la población en cuanto a la situación política de Europa. Pero a esto súmale ahora la situación monetaria, fiscal y económica de Europa. Y cuando digo monetaria, fiscal y económica me refiero a la cuestión monetaria de cómo está el dinero en Europa. Y es que estamos con una tasa del menos 0,40% tasa de depósito interbancaria y que pasará a estar en el menos 0,70%. O sea, la Unión Europea empezará a cobrar casi el 1% por el dinero que se le deja depositado, ¿vale? A los bancos. Pero si me voy al caso de Suiza, lo que pasa es que Suiza es normal. Suiza te lo imaginas porque Suiza es un refugio. Suiza es un castillo en mitad de Europa donde la gente mete el dinero y sabe que durante las últimas 2 guerras mundiales nadie ha tocado a Suiza. Suiza es intocable. En las guerras mundiales Europa entera se ha derruido, pero Suiza nunca ha sido tocada, ¿vale? Suiza es un territorio neutral para el orden mundial. El orden mundial puede poner patas arriba al mundo entero, pero en Suiza están, pues imagino que la clase que realmente queda absuelta, ¿vale? O distanciada de lo que ocurre a nivel global. Entonces, en Suiza hay una tasa de paro de casi el 1... Perdón, una tasa de paro. Una tasa de depósito interbancaria del menos 0,65% y estará en torno al menos 1,05%. Es decir, Suiza ya está cobrando prácticamente el 1% sobre depósito y pasará a cobrar más sobre el resto de depósitos. Por eso muchos bancos de Suiza, entre ellos Swissquote, por ejemplo, tiene poco incentivo en abrir cuentas de ahorro, cuentas de depósito, cuentas bancarias a ciudadanos europeos, porque dice, nosotros como banco, todo el dinero que nos entre, nos tocará pagar al Banco Nacional de Suiza casi el 1% del dinero que tenemos depositado. Así que tenemos que hacer que prestarlo, colocarlo en crédito, en activos, es decir, apalancarlo. Porque si se queda depositado en cash, en efectivo, de eso tenemos que pagar el 1%, ¿vale? Bueno, el caso de Canadá es 1,65 y pasaría al 1,32. Rebajarían. Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, rebajarían. Pero Suiza y Europa están en tasa de interés negativa. ¿Y quién más? Los que han estado siempre. Los japoneses que llevan ya 20, 30 años así, ¿vale? Menos 0,10 actual pasaría al menos 0,19%. Pero aún así no es tan malo como la tasa negativa de Europa, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante porque lo que nos deja es que los países que representan, aquí los tenemos, Occidente, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Suiza, Nueva Zelanda, Australia y Japón, porque Japón no deja de ser una colonia norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial, pues están en esa misma línea todos, recorte de tipos. ¿Y por qué recorte de tipos? Bueno, pues porque sabemos que esa posible recesión se acerca con esta guerra comercial más todavía. No es casualidad que los bancos centrales del mundo estén decidiendo abaratar el dinero ahora, porque lo que están haciendo es prepararse para el escenario que se avecina y que se manifestará antes o después, porque es inevitable, ¿vale? A menos que haya un anuncio de una guerra comercial, o sea, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China histórico, que genere un crecimiento brutal a Estados Unidos a nivel económico, que vuelva a haber una época dorada en la industria americana. La recesión es prácticamente inevitable. Incluso hay quienes dicen que de producirse un acuerdo buenísimo y magnífico que genere un crecimiento económico espectacular para Estados Unidos, además del que ya tiene China como crecimiento económico, incluso en ese escenario, los daños ya provocados en el flujo de comercio acabarán manifestándose. Será demasiado tarde para evitar que haya una bajada general en la economía global, ¿vale? Así que el virus ya está ahí puesto. Ahora solamente tiene que manifestarse la enfermedad, ¿vale? Y en este caso lo que traigo es que el gráfico del DXY, que es el índice dólar, que lo tenéis a la izquierda, donde me muestra que desde el año, tenemos ahí las fechas, fijaos. Febrero de 2018, diciembre de 2016,
Fijaos cómo de diciembre a 2018 cae el dólar, ¿lo veis? Y luego de 2018 hasta actualmente sube el dólar, ¿vale? Entonces lo que quiero mostrar es que es desde 2018 cuando empieza a disminuir el balance de la Reserva Federal. Voy a dibujarlo, a ver si se queda más claro con eso. Ahí lo tengo, desde 2018, que es aquí, 2018. Una subida generalizada del índice dólar, que es el valor del dólar con respecto al resto de monedas. Casualmente es desde 2008 cuando realmente el balance de la Reserva Federal empieza a disminuir, ¿lo veis? Es justo ahí cuando empieza a disminuir. Luego, no tiene que ver con la tasa de interés. Tiene que ver con cómo venden y sacan del mercado dólares. La Reserva Federal es una máquina de fabricar billetes que los ha estado inyectando en el mercado durante años y ahora cada vez que reduce su balance de toda la cantidad de activos que ha ido comprando, bonos, todo el programa que ha tenido de compras que ha ido realizando la QE, el Quantitative Easing, cuanto más reduce ese balance, lo que está haciendo que es vender esos activos y recuperar los dólares que puso en circulación al comprarlos, ¿vale? Luego la oferta monetaria mundial de dólares disminuye con la Reserva Federal liquidando esto. Y estoy seguro de que suspenderán la venta y la reducción de balance de la Reserva Federal por ese mismo motivo, ¿vale? Porque verán que el dólar encarecido perjudicará mucho a la economía norteamericana. De hecho, ya están haciendo problemas de reciclaje de bonos del tesoro americanos, los twist, ¿vale? Y vamos ya con ese artículo que decía que me encanta, es buenísimo, ¿vale? Y que os voy a contar, ¿vale? Sufriendo la blasfemia del dinero barato, ¿vale? Entonces, este artículo que lo traigo del portal economicprince.com, ¿vale? Que os dejo ahí el enlace ahí abajo, ahora lo veréis. Y cito, ¿qué sucede si los ahorros en su cuenta bancaria perdieran el 55% de su valor en los últimos 12 meses? ¿Transferirías alguno de tus ahorros a otra moneda? Ese fue el enfoque preferido en Argentina, donde la tasa de inflación oficial es del 55%. Es decir, si tu moneda pierde un 55% de su valor en 12 meses, lógicamente lo que vas a hacer es mandar tus ahorros fuera o a otra moneda. Y dirás, bueno, pues habrá que comprar dólares, o habrá que comprar oro, o habrá que comprar libra, o habrá que comprar yen, habrá que comprar otra moneda que no esté perdiendo valor. Algunos estarían diciendo, o habrá que comprar bitcoins, ¿no? Entonces, claro, dirá, hay que refugiarse en una moneda que no sea diluida por los bancos centrales, que es el propio oro o que es una moneda cuya oferta monetaria no esté controlada por un banco central per se, ¿vale? Por eso el tema del bitcoin. Entonces, esto es lo mismo que pensaron los argentinos. Dice, el 2 de septiembre el presidente Mauricio Macri recurrió a controles de capital, lo comentábamos la semana pasada en el vídeo de Brújula de Mercado, ¿vale? ¿Qué controles de capital puso? Los mismos que ha aplicado China para evitar lo que ocurrió ya en 2016. China ha aplicado mismos controles de capital súper sofisticados para evitar que ninguna empresa con ningún truco saque dinero fuera del país para cambiarlo por otra moneda, dado que cae el precio del yuan. Pues en este caso el peso argentino ha ido cayendo. Cuidado, porque se produce una fuga de capitales. Si el peso cae, lo que ocurre es que la gente saca dinero de esa zona económica, ¿vale? Saca dinero de esa moneda. Por eso se prohibió hasta, os recuerdo del vídeo pasado, máximo que puede comprar un argentino, $10.000. Eso es lo máximo que puede comprar en dólares, ¿vale? Y dice, bueno, porque claro, lo que tiene que hacer es vender su moneda, peso argentino, para comprar dólares. Entonces, si se ponen todos a vender el peso argentino contra el dólar, ya entramos en una espiral de caída libre en el peso argentino, ¿vale? Por eso tratan de cortar la hemorragia prohibiéndolo. Y dice, lo que da, hace apenas 15 meses Macri aseguró el mayor rescate financiero en la historia del Fondo Monetario Internacional. Ahora Argentina está retrasando el pago a sus acreedores y se acerca rápidamente a lo que será su tercer incumplimiento soberano en este siglo. Es decir, Argentina se acerca a un default económico, ¿vale? No puede resolver un problema de deuda con más deuda. Finalmente, que se lo apliquen aquí, ¿no? Finalmente la moneda se dobla y se quedan dos venenos para elegir, inflación o incumplimiento. Es decir, cuando tratas de resolver el problema de tu deuda emitiendo nueva deuda sobre tu economía, lo que hace es que tu moneda se devalúa, ¿vale? Y entonces dice, claro, aquí ya me quedan dos cosas. Incumplo la deuda porque entro en una espiral en la que no hay crecimiento económico que pueda pagar la tasa de interés de la deuda. O dos, o mejor dicho, paralelo a eso, se produce una inflación galopante en el país porque como estamos imprimiendo billetes a descontrol, ¿vale? Los precios tienen que ir ajustándose. Cuanto más dinero hay en circulación, menos vale cada moneda. Y por lo tanto, la barra de pan, el litro de leche, tienen que subir de precio para que compense al tipo que hace pan, que cocina pan, ¿no? Porque luego no va a poder comer con las mismas monedas. Entonces dice, bueno, dos venenos a elegir, inflación o incumplimiento. Los banqueros centrales de los Estados Unidos también son culpables de programas de degradación masiva de dinero. Aquí ya el artículo empieza a tomar el tono que vamos a ver ahora, ¿vale?
puede tener una economía más grande para enmascarar mejor su malicia. Es decir, los Estados Unidos han hecho lo mismo que ha hecho Argentina, pero su economía es mucho más grande para enmascarar su malicia. Amigos, ¿cuál es la diferencia, dicho técnicamente hablando, ¿vale? Desde el punto de vista de economista, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre Argentina, la estrategia que ha hecho Argentina con el FMI y devaluando la moneda, y la de Estados Unidos? ¿Cuál? Una muy clara. El peso argentino no es una moneda mundial. El dólar es la moneda mundial, ¿vale? El dólar es la moneda más grande del mundo. El dólar es la moneda en la que cotiza la energía desde los últimos 40, 60 años, ¿vale? Es el dólar, el petrodólar. Todos los países del mundo, para poder pagar calefacción y combustible, mientras vivamos en un mundo de hidrocarburos y de no tecnología nuevas o libres, ¿vale? El mundo entero consume petróleo. El mundo entero, el planeta entero, ¿vale? Y para poder consumir ese petróleo tiene que comprar dólares. Así que vivimos en la era del petrodólar. Y por eso Estados Unidos puede imprimir oferta monetaria y lo que va a hacer es exportar la inflación al resto del planeta. Exportar inflación. El mismo truco, pero hecho por la primera economía del mundo con una moneda mundial, ¿vale? Pero a pesar de que lo que dicen los delirantes de la teoría monetaria, el día del juicio final siempre llega y siempre en el peor momento posible. Según la propia calculadora de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales, el dólar perdió un 55% de su valor desde 1988. William Booth, aquí viene la historia, por favor, atentos, un cuento magnífico, ¿vale? William Booth era un minorista inglés de productos de hierro. Tener amigos en lugares altos marca la diferencia. Así, en 1722 el Parlamento inglés le otorgó una patente para acuñar monedas de cobre para su uso en Irlanda. El Parlamento irlandés consideró que esto sería una forma de explotación económica y política por parte de los ingleses, que restaría independencia financiera a Irlanda. Su miedo no era que no hubiese suficiente dinero en circulación, sino demasiado dinero en circulación. Demasiado, ¿vale? Es decir, temían que les inundasen con una moneda que no tenía valor. Ley de Grisman dice, el dinero malo expulsa al bueno. Más específicamente, si una moneda circulante se basa en dinero bueno y malo, es decir, la misma moneda, imaginaros, el euro, hay un euro que está hecho en plata y hay un euro que está hecho en hojalata, pero legalmente los dos son un euro y deben ser aceptados para comprar lo mismo. Instintivamente vamos a quedarnos los euros de plata guardados y vamos a preferir gastarnos los de hojalata, ¿vale? ¿Me seguís? Entonces dice, esta teoría hablaba de eso, ¿no? Decía, si una moneda circulante se basa en dinero bueno y malo, se requiere que ambas formas sean capaces al mismo valor por ley de curso legal. Es decir, se requiere que ambas sean aceptadas al mismo valor por ley de curso legal. Si las dos son euros, legalmente tienen que ser aceptados, pero uno es de plata y el otro de hojalata, la moneda buena tenderá rápidamente a desaparecer. Es decir, si ponen en circulación euros y sabemos que algunos son de oro y de plata y otros son de hojalata y legalmente valen lo mismo, preferimos gastarnos los que son de hojalata y guardar los que son de oro y de plata porque sabemos que valen dinero, ¿vale? O sea, no nos podrán engañar con este juego. Y dice, en los Estados Unidos, en 1965, cuando el cuarto de dólar se acuñó por primera vez a partir de una composición de cobre y níquel en lugar de plata, antes de esto, la Reserva Federal había inflado la moneda estadounidense para que el contenido de plata en un cuarto fuera más valioso que en un cuarto de dólar. Dice, fiel a la ley de Grisman, las monedas basadas en plata anteriores a 1965 desaparecieron rápidamente de la circulación. En cuanto sacó a circulación en Estados Unidos una moneda acuñada que no estaba hecha en plata, pero que era un cuarto de dólar igualmente, los cuartos de dólar hechos de plata desaparecieron rápidamente. Hoy, si deseas comprar una moneda de cuarto de dólar en plata, de las anteriores a 1965, te va a costar en torno a 3,5 dólares. El cuarto ha perdido un 92,85% de su valor, es decir, ahora vale 25 centavos, pero la moneda como tal que fue forjada antes del 65, ese cuarto de dólar valía el equivalente a 3,5 dólares, lo cual quiere decir que lo que ha perdido valor es el dinero legal, la nota, el dinero legal que se le dio. El dólar era capaz, un cuarto de dólar era capaz de comprar una onza de plata y ahora ya no es capaz de hacerlo. Ahora le falta 3,5 dólares para comprar la misma cantidad de plata. ¿Me seguís el razonamiento? Es decir, el dólar ha perdido esos 25 centavos entre los 3,50 dólares que valdría ese cuarto de plata. Significa que estamos 92,58% por debajo
del valor que tendría en su momento cuando fue acuñada, ¿vale? Una manera súper pragmática y sencilla de explicar realmente cómo, da igual, no lo dice una oficina estadística, lo dice la pura lógica y la realidad cuando tenemos el dinero en nuestra mano y vemos que ese dinero ya no vale lo que esperábamos que valiese en su momento y que cuando fue creado, ¿vale? Que es la mejor explicación de historia para entender el dinero fiat, ¿vale? Ya entonces se habla de esto. Fijaos lo último con lo que cierra el artículo. Dice, The Draper First Letter, era un activista político irlandés el que hizo estas cartas, ¿vale? Y dice, redactó esta carta titulada A los comerciantes, granjeros y gente común de Irlanda. Y decía la carta, ahora, mis queridos amigos, les ahorraré la molestia y les presentaré, en resumen, lo que la ley les obliga a hacer y a lo que no les obliga. Están obligados a tomar todo el dinero de impagos que es acuñado por el rey, y es de peso o estándar inglés, siempre que sea de oro o plata. ¿Os suena esto a la Reserva Federal? A aquella constitución americana que tuvo que modificar sus estatutos, añadir un anexo a la constitución para poder aceptar el dinero FIDO, el dinero fiduciario, el dinero fiat, ¿vale? El dinero que ya no se basaba en oro o plata. Anterior a eso, por constitución, el dinero en Estados Unidos tenía que estar respaldado por oro y plata. Cuando se emite ese anexo, esa enmienda a la Constitución americana, es cuando se permite la creación de dinero por parte de la Reserva Federal, ¿vale? Esta es la misma historia, pero en el siglo XVIII. Bueno, dice, están obligados a tomar todo el dinero en pagos que es acuñado por el rey y es de peso estándar inglés, siempre que sea oro o plata. No están obligados a tomar dinero que no sea de oro o plata. No solo peniques de Inglaterra, sino de cualquier otro país. No están obligados a tomarlos como forma de pago. Ustedes pueden exigir, páguenme, pero lo quiero en monedas de plata o de oro, no en peniques, ¿vale? Porque la aleación metálica no valía. Dice, mucho menos estamos obligados a tomar esos medios peniques viles de ese mismo wood, de ese industrial que los iba a fabricar en esa aleación. Esos viles peniques, esas viles monedas, ¿vale? Por el cual pierdes casi 11 peniques por cada chelín, decía este señor en la carta. Por lo tanto, amigos míos, manténganse firmes. Rechacen esta sucia basura. No es una traición rebelarse contra el señor Wood. Su majestad, en su patente, no obliga a nadie a tomar esos peniques. Es decir, la ley autoriza que esas monedas sin valor estén en circulación, pero no te obliga a ti como individuo a tener que tomarlas y quedártelas, aceptarlas como pago. Te puedes negar a aceptarlas como pago. Las reconoces como moneda en circulación, sí, pero no las aceptas como moneda de pago, ¿vale? Dice, pide simplemente monedas de plata o de oro. En realidad, todo esto valía en el siglo XVIII, porque en el siglo XIX, en 1933, se prohibió la posesión de oro físico como medio de pago en Estados Unidos, que es cuando desapareció el control del oro de nosotros, de las manos privadas, ¿vale? Tales son las blasfemias que ahora sufren los argentinos. Tales son las blasfemias que sufrirán en los Estados Unidos cuando estalle la gran burbuja del dólar en algún momento de la próxima década. Y fin, ¿vale? Con eso terminamos el reporte de mercado esta semana. Creo que ese artículo es muy interesante, ¿vale? Y bueno, os espero en la próxima y os espero también los comentarios para que hablemos de esto, ¿vale? Un saludo, cuidaros. Chao.